¿Qué son las redes neuronales artificiales o más conocidas como ANN? Las redes neuronales artificiales son sistemas computacionales inspirados en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Se componen de neuronas artificiales que se organizan en capas, una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. De los creadores de ANN, la evolución de redes neuronales se dio en varias épocas, con distintos científicos. En 1943, Warren y Wharton propusieron el primer modelo de neurona artificial basado en la lógica booleana. En 1958, Frank desarrolló el Perceptron, el primer modelo de red neuronal capaz de aprender de forma limitada. En 1986, David, George y Ronald Williams introdujeron el algoritmo de retropropagación, permitiendo entrenar a múltiples capas ocultas. Esto fue un gran avance. En ventajas y desventajas tenemos que es una ventaja la capacidad de aprendizaje, la adaptabilidad, el reconocimiento automático de características, aplicaciones versátiles y que es tolerante al ruido. De las desventajas podemos decir que requiere muchos datos, es de gran computacionalidad, es sobreajustable y es difícil su configuración. Mi nombre es Dani y esta vez voy a explicarle un poco de cómo funciona una red neuronal artificial. De entrada, que recibe los datos del problema. Las capas ocultas procesan la información a través de transformaciones y las capas de salida que produce el resultado final. En cada conexión de neuronas tiene un peso y las redes aprenden modificando ese peso por un proceso que se llama entrenamiento. Una neurona realiza una operación matemática de la forma Z igual a la sumatoria de W sub I por X sub I más B, donde X sub I son las entradas, W sub I es el peso asociado a cada entrada, B son los sesgos o vías y la sumatoria es la suma ponderada de las entradas, Z es igual a la suma ponderada. Luego a ese valor se le aplica una función de activación. Tenemos en primer lugar lo que es sigmoide, que también se conoce como función logística. Esta toma un valor real Z y lo transforma en un valor entre 0 y 1. Tenemos la función de ReLU, que esta puede ser, toma un valor real de Z, puede ser positivo, negativo o 0. Devuelve el valor Z si Z es mayor o igual a 0 y devuelve 0 si Z es menor a 0. Tenemos la función tan, que es tangente hiperbólica. Toma cualquier número real positivo o negativo y lo transforma en un valor entre menos 1 y 1. Si Z es muy grande, entonces tan igual a 1. Si Z es negativo, tan menos 1. Si Z es igual a 0, tan igual a 0. En última tenemos la función A igual a F de Z, que esta es la fórmula que representa el funcionamiento de la manera básica de una neurona dentro de una red neuronal artificial. Tenemos lo que es el entrenamiento o el aprendizaje y tenemos estas dos funciones. Tenemos la función de costo, donde vemos que J de U es el valor del error, M es el número de ejemplos, Y sub I es el valor real del ejemplo y Y elevado sub I es el valor predicho. El ajuste de pesos tenemos que W es el peso actual de una conexión a la red, eta es la tasa de aprendizaje y la derivada parcial de J con respecto a W es la derivada del error respecto al peso W. Este proceso se repite muchas veces o épocas con todos los datos hasta que la red comete un error muy pequeño o se alcanza un número máximo de interacciones. Casos de aplicación. Aquí explicaremos cuándo es más adecuado usar el ANN. Formato de datos. Dentro de los formatos de datos tenemos a los datos numéricos, que son continuos y discretos. Los ANN son excelentes para manejar datos numéricos. Esto incluye regresión, que significa predecir un valor continuo, y clasificación, que significa predecir una categoría. Ejemplos: precios de acciones, temperatura, mediciones de sensores. Datos categóricos, que son nominales y ordinales.
Aunque los ANN directamente no procesan textos, los datos categóricos pueden ser preprocesados y convertidos a representaciones numéricas. Datos de imagen. Las redes neuronales convolucionales CNN, un tipo especializado de ANN, son la tecnología de punta para el procesamiento de imágenes, reconocimiento de objetos, detención de rostro y clasificación de imágenes, etc. Datos de secuencia, que son texto, audio, series de tiempo. Las redes neuronales recurrentes y sus variantes, así como los transformers, son tipos de ANN diseñados específicamente para manejar datos secuenciales donde el orden de los datos es importante. Ejemplo, traducción automática, reconocimiento de voz, pronóstico de series de tiempo. Datos heterogéneos. Los ANN pueden manejar conjuntos de datos que contienen una mezcla de diferentes tipos de datos numéricos y categóricos, siempre y cuando sean preprocesados adecuadamente. Ahora hablaremos de los tamaños de los datos. Dentro de los tamaños de los datos tenemos al conjunto de datos grandes. Los ANN son particularmente potentes con conjunto de datos grandes. A medida que la cantidad de datos aumenta, los ANN tienen el potencial de aprender patrones más complejos y generalizar mejor con grandes volúmenes de datos. Pueden superar a algoritmos más tradicionales. Conjunto de datos moderados. También pueden funcionar bien con conjunto de datos grandes, aunque el riesgo de sobreajuste puede ser mayor a la arquitectura de red, ya que se volvería demasiado compleja para la cantidad de datos disponibles. Y los conjuntos de datos pequeños. Para los conjuntos de datos muy pequeños, los ANN no pueden ser la mejor opción. Son propensos a sobreajustes y pueden no tener suficientes datos para aprender patrones significativos. En estos casos, algoritmos como máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión o modelos de regresión lineal logística pueden ser más apropiados. Sin embargo, técnicas de preentrenamiento pueden hacer que los ANN sean viables incluso con conjunto de datos pequeños si se tiene acceso a modelos preentrenados en conjunto de datos grandes relacionados. Bueno, vamos a analizar este ejemplo. Para este ejemplo tenemos un problema de regresión simple donde predecimos un valor continuo para una onda sinusoidal. Este ejemplo lo hicimos con Scikit-Learn, el cual es una biblioteca de aprendizaje automático muy popular que ofrece una amplia gama de algoritmos. Incluye el perceptrón multicapa MLP Classifier para la clasificación y MLP regresor para la regresión, como su implementación de redes neuronales artificiales. Como ustedes pueden observar, aquí ya hemos importado las librerías que necesitamos. Esta la necesitamos para preparar los datos numéricos, la siguiente para dividir los datos entre el entrenamiento y la prueba, la siguiente para escalar los datos, asegurar un trato justo en las características del código. Esta cuarta nos sirve para construir y entrenar la red neuronal para predecir los valores continuos. Esta quinta nos sirve para evaluar el rendimiento del modelo, cuantificando los errores de predicción. Y la última nos sirve para la visualización de los datos y los resultados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es generar los datos donde hemos decidido que X es la entrada y Y es la salida. X es la entrada con un rango de números y Y es el seno de X, como lo indicamos aquí, más un pequeño error aleatorio, como está indicado aquí. Luego de eso lo que hicimos fue preparar los datos, es decir, toda esta partecita que se observa aquí, lo que hicimos fue dividir y escalar las características de la entrada y de la salida. Recuerden que la salida es y al escalar la salida es demasiado importante para la regresión, ya que esto ayuda a que la red aprenda el rango de valores de salida más efectiva. Aquí lo que hicimos fue definir el MLP regresor,
ya que es la contraparte de MLP Classifier, y esto nos va a ayudar con una capa oculta a aprender la relación entre X y Y. Como pueden observar, aquí le dejé el comentario, tiene una capa oculta de 50 neuronas, activación ReLU y optimizador ADA. Luego de eso, lo que hicimos fue calcular el error cuadrático. Siempre para los problemas de regresión es importante calcular el error cuadrático, que es igual a la diferencia promedio al cuadrado entre los valores predichos y las redes. Y por último, ya lo que damos es los indicios para hacer la visualización de la gráfica. Esto nos va a permitir visualizar los puntos y esto visualizar una curva. Recuerden que este ejemplo es sobre una onda sinusoidal, la cual se le añadió un poco de ruido para ver cómo el MLP aprende a ajustarla. Entonces, en el momento que le damos ejecutar, podemos observar las gráficas. Estos puntos azules y la curva nos indica que el MLP regresor ha aprendido a ajustar la onda sinusoidal. Este ejemplo nos muestra que el MLP, ya sea regresor o classifier, es una herramienta poderosa para modelar relaciones complejas, no lineales en problemas de regresión, incluso con una arquitectura de red relativamente simple. Espero que les haya gustado el ejemplo. Muchas gracias.